Buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy continuaremos para finalizar con dos géneros importantes que finaliza la unidad de copospiógenos. Para empezar entonces con la unidad que ya tuvimos clase la vez pasada, la semana pasada, de género Mycobacterium. Hoy vamos a hablar del género Gardnerella. Gardnerella es un microorganismo eh, que inicialmente se denominaba Haemophilus vaginalis anteriormente, pero a partir de años recientes cambió su género al género Gardnerella. Entonces él formaba parte de los Haemophilus. Pertenece a la especie, al género 3 de Gardnerella, especie única Gardnerella vaginalis hasta el año 2002 cuando fue clasificado en el Manual Verhees. ¿Cuáles son las características morfológicas generales de este género y bioquímicas? Él es un bacilo corto, gran negativo, gran variable, que mide generalmente de 1 a 2 micras. Eh, Él tiene una pared celular tipo gran positivo, pero la capa de peptidoglicano que la conforma es un poco menos gruesa o menos densa que la de los estáfilos o la de los estreptococos. Ellos no presentan esporas ni cápsulas y son inmóviles. Generalmente van a crecer bien en los medios semiselectivos o en los medios de agar sangre o agar BCN. Forma entonces una betemólisis difusa en agar sangre y en agar sangre de conejo, pero no en los glóbulos rojos de otros animales. Entonces, generalmente utilizamos también para la preparación de los medios sangre de conejo. Al hacer las pruebas de identificación primarias, ellos son oxidasa y catalasa negativo. El ácido acético es su principal producto metabólico. Ellos crecen en anaerobiosis. Generalmente también crecen perfectamente en microaerofilia. Ellos son anaerobios facultativos. Crecen en una temperatura de 37 grados, de 35 a 37, y también nos crece entonces en una atmósfera enriquecida con dióxido de carbono. Por eso nos crecen en microaerofilia. Este microorganismo generalmente se ha asociado muchísimo a la microbiota habitual del tracto genital de las mujeres y en algunos casos puede convertirse en un patógeno oportunista y también nos puede producir entonces infecciones de tipo urinario. En medios de cultivo sólido, como les dije anteriormente, en agar sangre humana, ellos forman colonias translúcidas, redondeadas, opacas, lisas y puntiformes, generalmente muy pequeñas y que las vamos a poder evidenciar mejor después de las 48 eh, horas de incubación. Ellas van a tener metabolismo fermentativo en glucosa, maltosa, dextrosa, inositol, pero no van a fermentar la rafinosa. Hidrolizan el almidón en un 80% y también hidrolizan el hipurato de sodio. Entonces ellos van a ser también sensibles a polianetol sulfonato sódico, PSS. Eso se utiliza para pruebas de investigación. Entre los factores de virulencia, ellos poseen entonces unas fimbrias que está generalmente formado por un oxopolisacárido fibrilar y estas pilijofimbrias son los que le permiten las adherencias a las células epiteliales de la vagina. También producen hemolicinas, por ello es que en los medios de dar sangre ustedes pueden evidenciar una pequeña eh, beta-hemólisis, lisan los eritrocitos humanos responsables entonces de la beta-hemólisis, como lo dice acá. Tienen algunas enzimas hidrolíticas, como la fosfolipasa A, otra, y la fosfolipasa A y la fosfolipasa C. La fosfolipasa A involucra en los partos prematuros porque ellos son capaces entonces de producir gran cantidad de prostaglandinas o optar en la síntesis de prostaglandinas. Y la fosfolipasa C también tiene acción directa sobre las lecitinas o las lecitinasas, sintetizan las prostaglandinas, tromboxanos y leucotrenos. También posee mucinasas que promueven la adherencia bacteriana a nivel vaginal, diseminando la bacteria, y las neurominidasas que producen entonces destrucción e invasión del tejido del epitelio vaginal. Entonces, Gardnerella vaginalis
es el agente etiológico principal de la vaginosis bacteriana. ¿Cómo definimos la vaginosis bacteriana? La definimos entonces como un síndrome infeccioso no inflamatorio, caracterizado entonces por una alteración marcada del ecosistema vaginal, donde se caracteriza con una disminución de lactobacilos acidófilos, proliferación anormal de bacterias anaeróbicas como las mobiluncos, bacteroides, pectostreptococos y prebotella, etc. También podemos evidenciar allí Mycoplasma hominis. Se caracteriza también por la aparición de una secreción maloliente de color grisáceo y carece en este momento de polimorfonucleares porque no está asociada a una reacción inflamatoria. Ellos, además, como dije anteriormente, estos lactobacilos son los responsables entonces del metabolismo del glucógeno o del ácido láctico y la regulación entonces del pH vaginal. Por eso es que cuando hay una disminución de estos lactobacilos, aparece entonces alguna secreción que va a ser entonces característico el olor, lo que llaman el olor a pescado, porque hay una gran producción entonces de amilas. Este tipo de secreciones blanca o blanca grisácea, hay una gran descarga vaginal, un olor fétido aminado y generalmente el pH se hace ácido o superior a los 4.5. Como lo podemos observar en las siguientes diapositivas, fíjense acá que encontramos entonces las células claves responsables de la infección de Gardnerella vaginales, que son las que aparecen, que son unas células epiteliales escamosas o del epitelio vaginal escamoso, con numerosos cocos gran variables. Se dice que es gran variables porque, como les expliqué al principio, tiene una pared tipo gran positiva, pero hay disminución entonces del peptidoglicano y puede en algún momento tomar el segundo colorante, que es la fucsina. Por eso es que se dice que son gran variables. O sea, pueden verse como gran positivos y en otro momento se pueden observar como gran negativos. Fíjense en el frotis que vamos a observar entonces una disminución de los lactobacilos y aparte de eso no vamos a observar la presencia de polimorfos nucleares. Entonces, ¿cuál es la importancia clínica de las infecciones por Gardnerella? En primer lugar, porque ellos producen un malestar general por la gran descarga de flujo en la mujer, complicaciones en el niño, como es la coriomionitis, enfermedad inflamatoria pélvica, y cuáles van a ser los factores de riesgo para la mujer para que adquiera o para que se produzca la enfermedad. Mujeres en etapa premenopáusica, pastillas anticonceptivas y gran cantidad de estrés. ¿Cuál es la patogenia? Entonces, Gardnerella vaginales va a ser la responsable por medio de las mucinasas de una alteración a nivel de, el epitelio vaginal. O sea, va a haber una disminución de los mecanismos de protección del epitelio. Hay una disminución entonces de la respuesta inmune y de la colonización. En el caso de las fosfolipasas A y C, produce la liberación de las prostaglandinas y las metaloproteasas, y en la mujer embarazada es muy significativo esto porque puede producir entonces el aumento de las contracciones uterinas y las coriomionitis luego en el recién nacido. Por eso es que se relaciona con eh, el parto prematuro. ¿Cuál es la sintomatología entonces de la vaginosis bacteriana? Él produce entonces una secreción blanca o blanca grisácea que se va a percibir luego de las relaciones sexuales, una descarga vaginal excesiva, como la vemos en la imagen, generalmente es una secreción blanca grisácea adherente, el olor bastante usual a pescado, y los pacientes a veces son asintomáticos y solamente van a la consulta porque hay gran cantidad de flujo, aunque en otro porcentaje de mujeres se dice que tienen molestias en el momento de orinar, molestias vaginales y molestias en el momento de las relaciones sexuales. Entonces, al hablar de las complicaciones, como les dije anteriormente, en la mujer se puede complicar con la enfermedad inflamatoria pélvica, como el dolor pelviano crónico, infertilidad, endometritis procesaria, sangre uterino normal y salpingitis. En el caso del embarazo, puede ocurrir entonces un embarazo ectópico, acceso tubovárico, sepsis ginecológica, la rotura prematura de membranas, un trabajo prematuro y coriomionitis, y el principal agente etiológico entonces es la Gardnerella. ¿Cómo se realiza entonces el
diagnóstico de laboratorio. Generalmente el diagnóstico de la vaginosis bacteriana se realiza, el médico en su consultorio va a tomar una muestra del fondo del saco de la vagina. El médico realiza una prueba de aminas para poder evidenciar entonces el olor característico pescado. Luego se realiza una lámina para el GRAM y la observación de las células claves. Luego se manda al laboratorio en medio de transporte Stuart, o si el laboratorio queda próximo a la toma de muestras, pues se hace entonces el sembrado, donde en agar sangre o en agar Columbia, y se incuba en microaerofilia de 48 a 72 horas. En el caso de las pruebas de susceptibilidad generalmente se hacen en agar Wilken-Chandler o en agar base Columbia para anaerobio suplementado con 5% de sangre. De rutina no se hace pruebas de susceptibilidad, solamente lo hacemos en el caso de investigación. De rutina, el médico lo que hace es que manda entonces un tratamiento sintomático, pero se puede entonces, él responde muy bien a las penicilinas, las ampicilinas, eritromicina, clindamicina, trimestopina y vancomicina. Tiene una sensibilidad variable en ciprofloxacina y imipenem, y es resistente entonces a tetraciclina, minociclina, amicacina, astronal y trimetopin sulfamethoxazol. El tratamiento entonces de la vaginosis bacteriana es metronidazol oral y vaginal junto con ampicilina y clindamicina. En el caso de Gardnerella vaginales se debe hacer entonces diagnóstico diferencial con otras patologías. Primero con la presencia de clamidia trachomatis, que la van a ver ustedes más adelante, aunque en el caso de la clamidia, pues el flujo es muy diferente. El flujo para clamidia generalmente es un flujo transparente o más claro que el de Gardnerella. Con tricomonas vaginales, que es un parásito también que afecta a la vagina, donde el flujo va a ser de tipo verdoso y es muy maloliente este flujo. Con el herpes genital y con la gonorrea producida por Neisseria gonorrea. También es de destacar, al hablar un poquito de la cadena epidemiológica de esta infección, recordemos que el agente etiológico aquí es la Gardnerella vaginalis, el reservorio es la mujer enferma o la mujer en estado sintomático por el microorganismo, la puerta de entrada es el tracto genitourinario, la vía de transmisión es por el contacto sexual y también es indirecta, y ahí se toma en cuenta de si la mujer está tomando anticonceptivos, si tiene el DIU o alguna alteración hormonal. La puerta de salida, tracto genitourinario, y quién entonces los peores susceptibles, las mujeres embarazadas y las mujeres entonces inmunosuprimidas o con tratamiento hormonal o las mujeres diabéticas. ¿Cómo hacemos entonces nosotros el control y la prevención de la infección por Gardnerella? Primero, evitar entonces los factores predisponentes, como evitar múltiples parejas, evitar el uso de tampones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, finalmente, pues este es el tema de Gardnerella vaginalis y continuamos con el tema de Moraxella catarrhalis.